Veamos ahora un breve recorrido histórico de esta disciplina. Tenemos por un lado que los primeros filósofos se preocuparon mucho y especialmente por el problema del arjé o el principio de la naturaleza. En griego arjé significa principio, entre otras cosas, y naturaleza le van a llamar physis. Este problema del arjé de la physis o del principio de la naturaleza va a ser lo primero que va a motivar a los primeros filósofos para reflexionar. La mayoría de ellos van a buscar un principio material que explique por qué todas las cosas han tenido un origen. Ese principio material lo van a poner en diversos elementos. Por ejemplo, Tales de Mileto va a decir que va a ser el agua. Anaxímenes va a decir que es el apeiron o lo indeterminado. Anaximandro va a decir que va a ser el aire. Tenemos también el ejemplo de los pitagóricos que ponen el principio en los números. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, a Parménides, que nos va a decir que es el ser, mientras que Heráclito va a decir que es el fuego. Todos ellos van a mencionar un solo principio. A este grupo de filósofos presocráticos que solamente mencionan un único principio para el origen de todo, les vamos a conocer como monistas. Sin embargo, tenemos otro tipo de grupo. Tenemos un grupo que en lugar de enfocarse en un solo principio, dice que la causa de todas las cosas es múltiple. Este va a ser el ejemplo de Empédocles, que va a mencionar que no es un solo elemento, sino que son los cuatro, que serían, por ejemplo, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Tenemos también a Anaxágoras, que va a decir que son las homeomerías, y que en este sentido, pues básicamente todas las cualidades de los objetos ya están presentes en pequeñas semillas, que son las homeomerías, y que es a partir de la unión y separación de estas y de diferentes grados de unión entre las distintas homeomerías, lo que da origen a los seres y a sus diferencias. Aquí también vamos a encontrar, por ejemplo, a los atomistas, que van a, como Demócrito y Leucipo, que van a decir justamente que son los átomos las que componen a todas las cosas. Sin embargo, este átomo de los atomistas no era justamente como el átomo que hoy en día conocemos o a lo que llamamos átomo. Básicamente el átomo era una esfera indivisible muy pequeña de materia que al combinarse pues generaba los distintos seres. Incluidos los dioses tendrían átomos, pero sus átomos de diferente materia y que por lo tanto eso los hace inmortales. Entonces tenemos estas ideas, por un lado los monistas y por otro lado los prudelistas. Además de estos, podemos mencionar que entre los monistas va a haber una división. Por ejemplo, tenemos a Heráclito que nos dice que, aunque es un solo principio, que es el fuego, este es como un fuego devorador que siempre anda cambiando. Es decir, Heráclito va a ver que la realidad es completamente cambiante. Y por lo tanto va a decir su famosa frase de nadie se baña dos veces en el mismo río. Otra frase también importante de él va a ser Pantarrey, que significa todo cambia. Este tipo de visión del mundo ve que el mundo es cambiante y que constantemente está en un devenir. Mientras que tenemos otra visión, el monismo estático. El monismo estático en este sentido nos va a decir que las cosas nunca cambian. La muerte, el cambio sería simplemente, o cualquier otra situación similar, sería simplemente una ilusión, no existiría, el movimiento no existe. ¿Por qué? Porque el ser jamás cambia. Esta va a ser la posición de Parménides, por eso va a ser un monismo estático. Entonces vamos a tener el monismo dinámico de Heráclito y el monismo estático de Parménides. Avanzando en la historia, vamos a tener que luego Platón va a tratar de resolver este problema que dejaron estos filósofos. Para eso él nos va a mencionar la existencia de un mundo sensible, que es el que cambia, y por otro lado un mundo que nunca cambia, que es eterno, inmutable, que sería el mundo de las ideas. Tratando de explicar esto, Platón divide el universo entonces en otros dos mundos, mundo de las ideas y mundo sensible, como lo podemos ver en la alegoría de la caverna que está en el libro de la República. Continuando con la historia, vamos a tener a Aristóteles. Aristóteles va a ser el primero en sistematizar todo este conocimiento y en de hecho tratar de resolver el problema ontológico en el que metió Platón a la filosofía al momento de dividir el universo en dos. Aristóteles va a partir de una visión muy concreta, esto es, que todos los seres existen, es decir, no son una ilusión como dice Parménides, y que estos seres, además de existir, existen en un solo universo, a diferencia de lo que decía Platón. En lugar de crearse dos universos, dice que existen un solo universo,
Y entonces el problema es explicar cómo es posible que los seres existan, que sean diferentes unos de otros, que cambien, es decir, el problema del movimiento, y sin embargo nosotros podamos hacer ciencia. Ese va a ser el desafío de Aristóteles y lo va a responder a partir justamente de dos cuestiones importantes: su ontología y su lógica. En este caso, la lógica depende de la ontología, porque en la visión de Aristóteles el pensamiento se apega a la realidad. Santo Tomás de Aquino va a tomar mucho de lo que decía Aristóteles y por lo tanto lo va a corregir y mejorar en bastantes aspectos, o le va a añadir aspectos que no eran propios de la filosofía griega, como la idea de la creación y la idea de un Dios personal, y entonces le va a añadir y enriquecer con otras ideas importantes. Posteriormente, pasada la Edad Media, vamos a tener que haber una reinterpretación de todo lo anterior. ¿Por qué? Porque comenzamos con filósofos como Descartes, que va a interpretar las cosas de diferente manera, y que en un curso más amplio de historia y la filosofía sería interesante ver cuáles han sido los aciertos o errores de esta forma o de estos resultados que han tenido estas filosofías, pero que de alguna manera pues, nos ayuda a comprender el desarrollo de la historia. A partir de Descartes van a surgir diferentes corrientes filosóficas, cada una con diferentes problemas que tratan, pero que al fin y al cabo sus resultados tienen un impacto directo sobre la visión del mundo, o que de hecho parten de una visión del mundo que es una visión metafísica, y a partir de eso hacen toda una filosofía junto con sus diversas consecuencias. Entonces vamos a tener que ya en la época moderna, o para ser más exactos en la época contemporánea, tendremos autores como Heidegger, que va a tratar del ser también. Él va a hablar de ontología de la misma manera, en este caso negando que los filósofos anteriores han hablado de ontología, y va a decir que ellos realmente se han enfocado en otras cosas, pero que no han hecho ontología en realidad. Vamos a tener también, por ejemplo, a Edith Stein, también conocida como Teresa Benedicta de la Cruz, dentro del círculo de la Iglesia Católica, que ella fue una filósofa judía que pasó por varias etapas, entre ellas fue atea y también se convirtió a católica, y que murió en los campos de concentración de Auschwitz. Y esta filósofa de alguna forma va a tratar de rescatar el pensamiento de Tomás de Aquino y poder de alguna forma entablar una comunicación con la filosofía contemporánea, en este caso de la fenomenología de Husserl. Tanto Heidegger como ella fueron discípulos de Husserl, que fue el padre de la fenomenología. La fenomenología va a ser otra visión de cómo acercarse a la realidad, y por lo tanto tiene otro fundamento también de lo que es el ser. Entonces vamos a tener muchas corrientes que hoy en día hablan de la metafísica, algunas directamente, algunas indirectamente, algunas lo hacen a favor de la metafísica y otras lo hacen completamente contrarios a la metafísica. Lo importante es entender la base, que es justamente este cuerpo aristotélico tomista, para a partir de ello poder ir comprendiendo estos desarrollos que ha habido dentro de la misma metafísica y las diferentes concepciones. Entonces, para terminar esta sección, es importante mencionar que sí es necesario un recorrido básico en la historia de la filosofía para poder comprender a grandes rasgos cómo es que se interrelacionan estas ideas entre ellas, y por lo tanto cómo afecta al final la visión metafísica de la realidad.